¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 11. Después de limpiarme un poco, finalmente logré convencer a mi madre y a Azel de que me dejaran ir. Naturalmente, estaban llenas de preguntas, pero no tenía muchas respuestas que fueran satisfactorias. Podía ver sus ojos llenos de preocupación. Era así como vivían las personas que vivían una doble vida, como las strippers o los traficantes de drogas que no querían que sus familias lo supieran. Bueno, nada de lo que estaba haciendo era estrictamente ilegal, pero eso solo me tranquilizó un poco mientras pensaba en todas las cosas que había tenido que hacer hasta ahora para sobrevivir. Pero todo valdría la pena. Esta próxima reunión era el momento en el que finalmente podía empezar a ganar la cantidad de dinero que necesitaba para cambiar mi vida. Este era el comienzo. Era difícil sentirse motivado mientras tomaba el autobús para llegar allí. En ese momento, era completamente pobre. No, era peor que pobre, tenía una deuda de $10,000. Supuse que eso no era mucho peor que la deuda que mi familia siempre había tenido sobre ellos, pero aún no había terminado la escuela secundaria. No entiendo por qué te molestas con todo esto, dijo una voz desde mi reloj. He visto cómo funciona la economía de este mundo. Es todo digital. Sería fácil ingresar un número en tu cuenta. ¿Eso sería un robo?, respondí. El robo es simplemente un término que utilizan los débiles cuando no son capaces de proteger lo que poseen. Intentan convertirlo en una cuestión moral, alegando que el hecho de que uno sea más fuerte o más inteligente y, por tanto, tenga derecho a sus recursos, está de algún modo mal. Sin embargo, al final, lo reconocen de todos modos. Existe una clase clara de élites que se quedan con la mayoría del dinero. Utilizan sus posiciones superiores para sacarle dinero a los que están por debajo de ellos. En lugar de decir que lo harán o que te harán daño, lo hacen alegando que te están dando algo, como comida o una casa, pero sigue siendo básicamente una extorsión. Veo que no perdiste tiempo en terminar en el lado equivocado de Internet. Puse los ojos en blanco. Evita ciertos sitios. Por favor, maestro, respondió ella con desdén. No necesité hacer mucho para ver los fallos de su sistema. Sin embargo, si quiere engañarse a sí mismo con algún tipo de sentido de moralidad, no es como si tuviera espacio para decirlo. Después de todo, soy simplemente su esclava. Por cierto, ¿qué piensa su mundo sobre los esclavos? Eres una máquina. No hay leyes que te afecten. En cuanto a los que llevan collares de esclavos, la esclavitud está permitida en el desierto, aquí no. Una empresa se regirá por las leyes del territorio en el que se encuentra. Esa es una forma de moralidad bastante conveniente. Extraño la voz original de mi reloj. ¿Debería convertirte en código? Maestro. No me destruyas. No quise decir nada con eso. Solo intento entender mejor al maestro. Veo. Por ejemplo, he utilizado Internet para reunir información sobre la casa de subastas Chloe con la que estás trabajando. Tienen sucursales en casi 76 países de todo el mundo. Varios miles de millones de dólares en bienes pasan por sus manos cada año. Cecilia se apresuró a ofrecerse para intentar ser útil. Podría averiguarlo con un motor de búsqueda Grumi. Ah. Bueno, ¿sabías que la mujer con la que estás saliendo ahora, esta Lily, está soltera y busca pareja? ¿Cómo puedes saber eso? Encontré su página de perfil. Aunque solo forma parte de sitios para ricos. Claramente quiere salir con un hombre rico. Hasta ahora no ha tenido suerte, ya que es virgen. Ni siquiera voy a preguntar cómo lo sabes. Lo puso en su perfil una vez, pero lo borró rápidamente. Pude recuperarlo en el archivo. ¿Entonces? Tosí. Aún podrías serme útil. Hasta cierto punto. No te deshaceré de ti. Gracias, maestro. Dejé escapar un suspiro. Probablemente debería comprarme un auricular inalámbrico para poder hablar contigo sin que me escuchen. Todavía me sorprende lo lejos que has llegado en ciertas áreas, pero completamente ausente en otras. Fue como si nuestras culturas se desarrollaran completamente en contra de la otra. ¿Cómo es eso? Su capacidad de interconexión estaba muy por encima de la nuestra. LCD, OLED, VR, en nuestro mundo, estas tecnologías apenas estaban en fase de concepción. Por otro lado, estábamos mucho más avanzados en inteligencia, software y robótica.
Fascinante, pero ya estamos aquí, así que cállate, murmuré. Puedo hablar sola en un autobús sin que la gente se sienta incómoda, pero el café es un poco diferente. Sí, maestro. En realidad, recibí algunas miradas extrañas mientras le hablaba a mi reloj, a pesar de que tal tecnología existía en este mundo. Probablemente fue porque ella seguía llamándome maestro. Ese era el resultado del código maestro, que en última instancia era la única razón por la que ella me estaba escuchando en este momento. El código maestro me había salvado la vida muchas veces hasta ahora, así que tenía que tener fe en él. Admití que estaba un poco asustado de dejarla entrar a Internet, pero ella aún no había lanzado ninguna ojiva nuclear, así que estaba bien. Al bajar del autobús, me encontré en el mismo lugar en el que me había encontrado con Lily las dos primeras veces. ¿Fue aburrido encontrarme con Lily en el mismo lugar? ¿Pensaría lo mismo? Tal vez se hubiera divertido más si se me hubiera ocurrido un lugar más salvaje. Nuestra relación es solo de negocios. Sacudí la cabeza mientras recordaba ese simple hecho. Era la maldita Cecilia la que hablaba de su estado civil. Estaba bastante segura de que Lily había sido bastante coqueta la última vez que nos vimos, pero la había ignorado porque supuse que era algo que hacía con todos los invitados. Sin embargo, ya no era virgen y mi mente naturalmente comenzó a pensar un poco diferente, especialmente después de lo que Katarina me había dicho. Me eché una bolsa de lona gigante sobre el hombro, que era como tenía la intención de entregar los huesos cuando llegara el momento. Por supuesto, estaban bajo mi vigilancia en ese momento. Invocaría al Velociraptor cuando llegara el momento. No tenía sentido arriesgar mi vida o los huesos sacándolos antes. Mientras me interesaba la restricción, encontré a la belleza sentada en nuestra mesa familiar. Respiré profundamente, me acerqué y me senté frente a ella, dejando la bolsa en el suelo como si fuera pesada, aunque estaba vacía en ese momento. En realidad, probablemente estaba exagerando. A pesar de la opinión popular, un velociraptor tenía aproximadamente el tamaño de un pavo y pesaba solo 14 kilos. Si fuera del tamaño que la gente imaginaba de las películas, definitivamente no habría cabido en mi inventario. Por eso había empezado con este esqueleto en lugar de con cualquiera de los otros. Has cambiado. Me quedé paralizada un poco y, al levantar la vista, vi a Lily observándome con los labios fruncidos. Estaba tan encantadora como siempre, luciendo un vestido que dejaba ver un generoso escote. Llevaba el pelo y el maquillaje arreglados de tal manera que cualquiera pensaría que se iba a un elegante evento nocturno inmediatamente después. Era suficiente para dejar sin aliento a cualquier hombre. Estás tan hermosa como siempre, respondí. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Puedo ver esa tarjeta negra que te regalé la última vez que nos vimos? No esperaba que ella se pusiera a hablar de inmediato. Dadas mis últimas experiencias, me había estado preparando para dar una pequeña charla, al menos hasta que ordenáramos la comida. En cambio, metí la mano en mi bolsillo, saqué la tarjeta y la puse sobre la mesa. Tengo que disculparme, no me queda nada. Tuve que usar el máximo de mi saldo por varias razones inesperadas. Me sentí un poco avergonzado de admitirlo. A ella le gustaban los chicos ricos, ¿no? ¿Qué hacía yo pensando que podía competir con ellos? El hecho de que a Katarina y Kiera les gustara no significaba que yo fuera un Casanova entre mujeres universitarias. Ya no tienes que preocuparte por eso, dijo ella, tomando la tarjeta y deslizándola a través de un dispositivo conectado a su teléfono. Un segundo después, me lo devolvió. Lo tomé y lo miré, lo cual fue una tontería porque sabía que no se vería diferente. Felicitaciones, su límite se ha incrementado a $100,000. Casi se me cae la tarjeta. ¿Qué fue eso? Ella se rió. Cuando actúas así de sorprendida, siempre es bastante tierno. Sin embargo, no necesitas estar tan sorprendida. Suponiendo que trajeras el artículo que prometiste, entonces ganarías al menos $20,000. Incluso pagando tus deudas, creo que una extensión de crédito estaría bien. Aunque, esa es solo una de las razones por las que te han otorgado una línea de crédito más amplia. ¿Y qué es lo otro? Naturalmente, es su reciente asociación con la compañía Mizuki. ¿Sabes sobre eso? La casa de subastas Chloe tiene sus métodos. Sabemos cuándo nos están investigando y sabemos quién lo está haciendo. En cuanto a por qué el heredero de la fortuna Mizuki está interesado en ti, tengo que admitir que me ha dado mucha curiosidad. Sonrió y se inclinó hacia adelante, mostrando aún más su pecho.
¿Te importaría comentar algo? ¿Por qué? ¿Estás celoso? Sí. Estaba tratando de reflejar su pregunta, pero su respuesta directa me sorprendió. Antes de que pudiera pensar en algo, ella extendió la mano y me agarró la mía. No me gusta ver a otras mujeres nadando alrededor de lo que yo he visto, declaró. Quiero dejar en claro que tú eres mía primero. No pude evitar tragar saliva. Como siempre, no sabía si estaba realmente interesada o simplemente entusiasmada con su trabajo. Capítulo 12. ¿Tuyo? Intenté aclarar. Eres mi cliente, Daniel se lamió los labios. No todas las personas despiertan el interés de un especialista en subastas en particular como yo. Tenemos que gestionar ciertas cuotas y cumplir con las promesas de palabra obligatorias, pero en lo que respecta a aceptar clientes personales, podemos ser extremadamente selectivos. Entonces, tú, ¿no tienes muchos clientes personales? Me aclaré la garganta, sintiendo como si su mirada estuviera viendo todo sobre mí. En realidad eres mi primero. ¿Primero? La voz de Cecilia declarando que Lily era virgen pareció resonar en mi mente, pero inmediatamente traté de ignorarla. Ella asintió. No necesitas pensar demasiado en eso. Esto no quiere decir que no tenga experiencia. He tratado con muchos hombres. Sin embargo, se necesita una persona especial para hacerme darlo todo. Te digo que quiero darte todo lo que tengo. Cualquier cosa que desees de mí, te pondré en lo más alto. Tú eres mi prioridad número 1. ¿Por unos huesos? Pensé que solo te interesaba el yo rico, Me di cuenta de lo que estaba diciendo un momento demasiado tarde. Los ojos de Lily parpadearon de emoción. Mis palabras no parecieron molestarla. En todo caso, solo lograron que se interesara más. Me interesa tu potencial, respondió. Hubo un tiempo en el que mantuve mis estándares muy altos, pero el problema era que los hombres exitosos ya habían sido atrapados y yo me quedé con las ganas. Por eso quería encontrar a alguien que aún no hubiera alcanzado el éxito para poder entregarme a él y ser suyo cuando finalmente lo logre. Por eso estoy un poco celoso de que aparentemente haya aparecido otra mujer. Creo que te convertirás en ese hombre y no tengo la intención de dejar que ninguna otra mujer te tenga. Fruncí el ceño con incertidumbre. Estamos hablando de la casa de subastas, ¿verdad? Por supuesto. Su sonrisa se agrandó y luego se llevó la mano al escote, lo que me hizo apartar la mirada. Esto es para ti. ¿Qué? Me obligué a mirar hacia atrás para ver que ella sostenía una tarjeta con letras doradas en su mano. Lo agarré y lo miré para ver que tenía su nombre y sus datos. Sin embargo, ya tenía sus datos, así que estaba un poco confundido. Cuando volví a mirarla, comenzó a hablar de nuevo. Esos son mis datos personales. Lo que tenías antes era mi información comercial. A partir de ahora, puedes contactarme para cualquier cosa que desees. Cualquier cosa relacionada con la casa de subastas, ¿verdad? Sus ojos se encontraron con los míos y arqueó una ceja. No. Me refiero a cualquier cosa. Te lo dije, Daniel. Cuando acepto un cliente, hago cualquier cosa por él. Ya que te elegí a ti, entonces, por favor, úsame como creas conveniente. ¿Usa? Por ejemplo, ¿estás pensando en montar un negocio, no? Sin embargo, necesitas capital de riesgo, así como a alguien con sentido comercial. Por eso has mostrado interés en esa chica Mizuki, ¿eh? Ya estás informado, respondí con acierto. Ni siquiera he tenido la oportunidad de sentarme con ella y hablar de ello. En su rostro apareció una expresión de satisfacción. Bien. Entonces, como no firmaste nada con ella, no tendría que hacer nada ilegal para recuperarte. Oh. Ella soltó una risa melodiosa. Eso fue una broma, Daniel. ¿Cierto, no quieres revisar la mercancía? Pregunté, tosiendo torpemente, agarrando la bolsa de lona y sosteniéndola en alto casi en una postura defensiva. Tengo los huesos aquí. Confío en ti, pero supongo que es mejor que saquemos esto del camino para que podamos continuar con nuestra otra conversación. Se sirvió una copa de vino con naturalidad mientras me esperaba. Activé mi perco y tiré el esqueleto completo, envuelto en una gasa protectora, junto con los documentos que Caleb me había proporcionado. Luego, con mucho más cuidado que antes, le pasé la bolsa con mucho cuidado. Lily miró dentro, asintió una vez y luego la movió a un lado. Lo siento, pero es posible que la cantidad que ganes no sea la que prometí originalmente. Suspiró, sacó los documentos y los miró. En realidad,
Asintió, sacó un par de anteojos pequeños y se los puso mientras leía, dándole una mirada ligeramente sofisticada. La política requiere que los huesos sean analizados a expensas del propietario. ¿Mis documentos? Los documentos se pueden falsificar, dijo, encogiéndose de hombros. La casa de Sloe no suele aceptar este tipo de cosas, así que van a tener mucho cuidado. Mientras los huesos sean legítimos, solo pagarás una pequeña tarifa, unos pocos miles. ¿Unos cuantos miles? Levanté un poco la voz y luego la bajé de inmediato. ¿No es un poco excesivo? Teniendo en cuenta lo extraño de lo que estás vendiendo, lo consideraría justo. En cuanto al precio, si me estuvieras engañando, la casa Sloe se haría cargo de los daños. No lo soy. No quise ponerme a la defensiva, pero los huesos venían de otro mundo, así que no tenía idea de cuánto resistirían el escrutinio. Con ella mirando los papeles falsificados que solo había confiado en que Caleb había hecho correctamente, todo mi plan podría venirse abajo en un instante si hubiera un contratiempo. Espera un segundo, los ojos de Lily se entrecerraron y sentí que mi corazón subía por mi garganta. ¿Qué? Dije con voz ronca. Olvidé algo. Arrojó los papeles dentro de la bolsa de lona y luego rebuscó en su bolso. Un momento después, sacó unos formularios propios y me los entregó. Estos son los documentos que nos permiten subastarlos en su nombre. Respiré profundamente y comencé a firmar papeles. Había tantos que no era como si fuera a sentarme allí a leer cada palabra. Cuando terminamos, estaba realmente exhausta. Bien, ahora que nos sacamos eso de encima. En ese momento sonó una alarma en mi teléfono. Lo saqué y casi me levanté de un salto. ¿Es tan tarde? ¿Tienes que ir a algún lado? Lily me miró con un dejo de arrepentimiento en los ojos. Sí, tengo otra reunión. ¿Hay algo más que debamos hacer? No hace falta, su expresión parecía un poco enfurruñada. Pensé que tal vez podríamos, bueno, si estás ocupada. Lo soy. Lo siento. Incliné la cabeza. Llámame si necesitas algo. Ella me miró con una expresión un tanto misteriosa mientras recogía los huesos y cerraba la cremallera. Lo haré. Salí corriendo del restaurante dejándola con la cuenta. Mi otro restaurante no estaba muy lejos. Podía ir andando, pero no esperaba que todo ese papeleo me llevara tanto tiempo. Si le hubiera dicho a Lily a quién iba a ver, seguro que se habría enfadado. Eso era porque mi siguiente cita era con Mizuki. Sí, Lily había aceptado hacerse cargo de todo eso, pero no estaba segura de que eso fuera lo que yo quería. El único interés de Lily era el potencial que veía en mí, fuera lo que fuese lo que eso significara. Me parecía demasiado como si estuviera intentando utilizarme para sus beneficios profesionales. Era un poco mayor que yo y también muy decidida. Tenía miedo de que se aprovechara de mí y no podía confiar en que guardara mis secretos. Por mucho que me sintiera un poco violado por las diversas intrusiones de Mizuki, ella tenía casi mi edad y, dado que yo era la fuente de su tratamiento contra el cáncer, definitivamente no me traicionaría hasta que finalmente le diera esa pastilla. Además, tenía la sensación de que ella realmente estaba haciendo todo esto porque quería hacerlo y no había condiciones. Fue por esa razón principalmente que quise usar su experiencia en lugar de Lily. Lily se enojaría si dijera algo así que dejé mi siguiente reunión en una vaguedad. Mi alarma había sido pensada como una medida de seguridad y no se suponía que indicara la hora a la que salía del café donde me encontré con Lily. Por lo tanto, no me había dado tiempo suficiente para ir de uno a otro. Terminé corriendo y, cuando llegué al elegante restaurante donde me reuniría con Mizuki, estaba sin aliento y sudando. Entré al restaurante mientras me secaba el sudor de la frente. Me acerqué a un hombre calvo que estaba detrás del mostrador y que parecía llevar traje. Recuperé el aliento antes de hablar. Hola. ¿Estoy aquí para reunirme con alguien? El hombre me miró de arriba a abajo con desprecio. Me cuesta creerlo. Parpadeé. Es una niña. ¿Su nombre es? Señor, no sé si no lo ha notado, pero este lugar tiene un código de vestimenta. El hombre me miró como si fuera algo en su zapato. No sabía que hubiera un código de vestimenta, respondí con los dientes apretados. Lo que quiero decir es... Voy a tener que pedirte que te vayas, me interrumpió. Coge a tus amigos y vete antes de que llame a la policía. ¿Mis amigos? Parpadeé. ¿Acaso estaba echando a Mizuki? Justo cuando pensaba eso, noté un movimiento con el rabillo del ojo.
Me agaché y rodé justo a tiempo para evitar un arma que me apuntaba a la nuca. Mi mano se dirigió a mi costado, donde lamentablemente no tenía armas. Detrás de mí había un grupo de 3 tipos. Estaban tatuados y llevaban mascarillas de hospital cubriendo sus rostros. El tipo que había intentado golpearme se quedó en shock por un segundo, pero luego se sobrepuso y apuntó con su pistola al estiradómetre. Soltó un chillido al ver el arma y luego levantó las manos. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, otro de los hombres sacó una escopeta y disparó hacia el techo con un estruendo resonante. Todos al suelo. Estamos robando este lugar, así que no se hagan los héroes. Esperaba este tipo de cosas en el apocalipsis, pero supuse que este tipo de personas también existían en este mundo. Capítulo 13. Todo sucedió muy rápido, pero yo ya había tenido experiencias similares antes. En el mundo apocalíptico, siempre había que prepararse para un acontecimiento repentino. Esto podía pasar de estar perfectamente bien a ser una cuestión de vida o muerte en un instante. Ese reflejo que había estado cultivando poco a poco se puso en marcha de inmediato. En cuanto caí al suelo, me aparté del camino. Ya sea que el hombre pensara que me había golpeado o simplemente no le importara, cuando miró hacia atrás, ya me había deslizado por la esquina, fuera del alcance de sus armas. De todos modos, a estos tipos no les interesaba yo. Todos al suelo. Estamos robando este lugar, así que no se hagan los héroes. Solo buscaban dinero. Me identifiqué con ellos, pero lo estaban haciendo mal. Tal vez pensaban que un restaurante sería menos peligroso que un banco. Probablemente pensaban que las cosas que podían sacar de los bolsillos de los ricos serían tan gratificantes como las que podían sacar de un lugar como un banco. Por otra parte, hoy en día la mayoría de la gente usa tarjetas de crédito. No podía imaginar que vender joyas valiera la pena. A menos que hubiera algo que estuvieran buscando específicamente y estuvieran usando el robo como un medio para encubrirlo. Cecilia, ¿puedes ver a través de las cámaras de seguridad? No. ¿Por qué? Están conectados. ¿Pensabas que todo, en todas partes, era inalámbrico? Su tono era más burlón de lo que me hubiera gustado. No importa, tendremos que hacerlo de la manera más difícil. Me agaché e intenté echar un vistazo por la esquina. ¿Qué pasa con Calero? ¿Cuánto tiempo le tomaría reunir a los chicos y venir aquí? Según la ubicación GPS de su teléfono, está a 10 minutos de distancia. No puedo decirte cuánto tiempo le llevará llegar aquí. Envíale un mensaje de texto de todos modos. Estaba mirando a través de mi perco. Tenía el escudo que podía protegerme de un solo disparo. Si tomaba a estos tipos por sorpresa, probablemente podría derrotarlos, pero en la esquina del restaurante, estaba a la vista de todos los demás. Si salía de repente, me verían. Incluso si pudiera llegar hasta ellos, no tenía confianza. Tampoco era un héroe y no quería ese tipo de atención. Luchar contra 3 tipos armados sin ayuda de nadie era exactamente el tipo de cosas por las que no quería ser conocido. Ojalá me hubiera dirigido a más esteatcos. Si tuviera uno de esos, esto no sería un desafío. Por otra parte, activar el camuflaje activo en este mundo probablemente llamaría la atención. Cecilia no podía jugar con las cámaras a menos que yo entrara en su sala de seguridad. En ese punto, incluso yo podía borrar las grabaciones de seguridad. Eso ni siquiera indicaba que este era un buen restaurante con un código de vestimenta claro. Si Mizuki estaba aquí, podría haber cualquier cantidad de personas ricas y poderosas. El tipo de personas que podrían sentir curiosidad por un chico que podía desviar balas. Lo que fuera que hiciera, tendría que estar oculto. Todos al suelo. Hagan fila. Gritó un tipo mientras hacía gestos con su arma. Joyas. Tarjetas de crédito. Dinero en efectivo, en la bolsa. Un segundo tipo iba de persona en persona, recogiendo dinero. ¿Había estado pensando demasiado en esto? ¿Solo buscaban dinero? Mis ojos se posaron en Mizuki. Ella estaba al final de la fila, acostada con las manos en la nuca. Parecía algo adolorida. Alguien a su lado notó la expresión de dolor en su rostro y trató de ayudarla. Esto pareció llamar la atención de uno de los hombres con un arma. Oye, ¿qué estás haciendo? Preguntó, agitando su arma amenazadoramente. Esta niña está enferma. Oye, ¿no es ella? Preguntó el otro tipo con el arma. Cállate, idiota. Espetó el de la bolsa. ¿Estaban detrás de Mizuki? ¡Qué mala suerte! ¿Por qué alguien estaría detrás de una chica con cáncer?
El hombre armado pateó al que protegía a Mizuki, enviándolo a volar hacia atrás. Luego se agachó y agarró a Mizuki, levantándola por el cabello. El cabello se le cayó de la cabeza y fue la primera vez que me di cuenta de que llevaba peluca. Solo la había visto 2 veces antes y no me había dado cuenta de que era calva. Debió haber sido la mejor peluca que el dinero podía comprar. Estaba mucho más enferma de lo que yo había pensado. Como entraba y salía del hospital, yo había pensado que solo estaba en las primeras etapas. También había dicho que sus tratamientos contra el cáncer iban bien. No debería haberme mentido. No me di cuenta hasta que oí el golpe sordo de que había golpeado mi puño contra la pared. ¿Por qué me sentí tan enojado de repente? Por eso no quería deberle nada a nadie. No le debía nada a ella. No era asunto mío. Nada cambió. ¿Quién está ahí atrás? Habían oído mi golpe y uno de los hombres caminaba en mi dirección. El hombre que tenía la peluca en la mano la arrojó con disgusto. Mucha gente lo miró con desprecio, pero él no se inmutó. Agarró a Mizuki del brazo y la obligó a ponerse de pie. Vamos, nos vamos. El hombre con Mizuki en su brazo comenzó a empujarla hacia la cocina trasera. Un segundo, el tipo parecía estar fijado en mi esquina. ¿La estaban secuestrando o la llevaban de vuelta para ejecutarla? Si no actuaba en ese momento, para cuando descubriera la verdad podría ser demasiado tarde. Maldiciendo mi suerte, salí de detrás del pasillo. El hombre levantó rápidamente su arma, pero cuando vio a un niño, dejó escapar un suspiro. Ah, eres tú. Me preguntaba dónde te habías metido. No pensé que mi arma te hubiera dado en la cabeza. Tienes buenos reflejos, muchacho. Oye, ¿qué es eso que tienes en la muñeca? ¿Nos estás ocultando algo? Dámelo. El perco era voluminoso y no lo había escondido debajo de mi manga. Este tipo lo notó de inmediato. Saludando con su arma y haciendo gestos con la mano, me hizo señas para que se lo entregara. Como si yo fuera a hacer eso alguna vez. Ve, por favor, no me mates. No quiero morir, dije desesperadamente, con las manos en alto mientras me acercaba a él. Cállate. Mete ese reloj en esta bolsa. No me hagas enseñarte a hacer un buen golpe con la pistola para que no te vuelvas a levantar. Oh, por favor, no. Por favor, seguí avanzando hacia él, con la mano extendida frente a mí. Cógela. Por favor. Oye, espera, quédate atrás. Empezó a sospechar cuando continué acercándome en lugar de mantener la distancia. Sin embargo, llegó demasiado tarde, ya que estaba lo suficientemente cerca. Sacudí mi muñeca con el perco hacia él, lancé la otra mano y lo golpeé en la garganta. Soltó un graznido y sacó su arma que había bajado. Golpeé su muñeca y luego le arranqué el arma de la mano. Ya fuera por reflejos o por fuerza, yo era mejor que él. Miró conmocionado cómo le arrebataban el arma con facilidad. Mi impulso fue matarlo, pero logré contenerme, levanté el arma y le di un golpe fuerte en la cabeza. Con mi fuerza adicional, se desplomó como si le hubieran cortado la cuerda. Eso es un látigo de pistola. Declaré, pasando por encima de él. Llegué al comedor justo cuando las puertas se cerraban de par en par tras los otros 2 hombres que habían arrastrado a Mizuki hacia la parte trasera. Me moví rápidamente hacia la cocina, ignorando a todos los que estaban en el suelo. Algunos me habían visto derribar al tipo, pero la vista había sido limitada y la mayoría de la gente no se dio cuenta de que el hombre armado estaba caído. Hubo algunos murmullos y confusión, especialmente entre los que eran menos cobardes. Levanté el arma, pateé la puerta de la cocina y entré. Mis ojos se posaron inmediatamente en el hombre que sostenía una pistola en la cabeza de Mizuki. No sabía cómo sabía que yo iba a venir, pero se había dado vuelta y la había agarrado como si fuera una rehén. Solo vi sus ojos advirtiéndome un segundo demasiado tarde. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el tipo que había estado sosteniendo la bolsa se abalanzó sobre mí. Tenía un cuchillo de cocina en la mano. En lugar de esquivarlo, levanté mi mano y lo corté. Con un golpe, el cuchillo se clavó en mi palma y cerré los dedos sobre él, impidiéndole que lo retirara. La sangre brotó de mis brazos. Los ojos de Mizuki se abrieron de par en par por la sorpresa, e incluso el otro hombre se quedó boquiabierto. Mi agresor me miró en estado de shock, sin esperar que hiciera algo tan loco e imprudente. Cuando le apunté con el arma a la cara, casi se le ponen los ojos bizcos. Déjalo caer. Soltó el cuchillo y levantó las manos en señal de defensa. Abrí a la fuerza mi mano dolorida y el cuchillo ensangrentado cayó al suelo sin hacer daño.
Bueno, cada uno de nosotros tiene un rehén, dijo el hombre que estaba detrás de Mizuki. No sé quién eres, muchacho, pero no quieres morir hoy. Tú tampoco, respondí. Es una lástima que estés tocando a mi compañera. Jeje, mira, si matas a mi chico, la mataré a ella, así que... Está bien. Empujé el arma directamente en la garganta del tipo y apreté el gatillo. Se oyó un disparo, la bala le atravesó el cerebro, salpicando las paredes y el techo. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de morir. Tú, el otro hombre se quedó atónito al ver morir de repente a su amigo. ¿Tú me mataste? La cuestión es que, no puedes matar a un hombre que no existe, y cuando un hombre está muerto, no es nada. Agarré la muñeca del cadáver y luego la guardé en mi inventario. El cuerpo se desintegró de repente frente a ellos antes de que cayera de rodillas. Ver a su amigo desaparecer como un rayo hizo que se congelara aún más. Levanté mi arma y le apunté. Cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, soltó un grito. No. Apreté el gatillo. Eso es lo que aprendí en el apocalipsis. Una vez que se aprietan las armas, se aprietan o se mueren. Es la vacilación la que te mata. Capítulo 14. Cecilia, necesito un salto al otro mundo. ¿Ya? ¿Es eso un problema? No, es solo que, los cristales no crecen en los árboles. ¿Estamos bajos? No lo somos. Entonces, ayúdame. Pasé junto a Mizuki, que seguía de pie en medio de la habitación, temblando de la sorpresa. Mientras me arrodillaba y agarraba el cuerpo del hombre que acababa de matar, miré a mi alrededor en busca de un lugar donde pudiera teletransportarme sin correr el riesgo de que me vieran. Mis ojos se posaron en el congelador. Cuando comencé a arrastrar su cuerpo hacia el congelador, Mizuki finalmente salió de su estado de shock. ¿Qué estás haciendo? Quédate aquí afuera, ordené. Abrió la boca, pero luego la volvió a cerrar. Sus ojos no miraban los cuerpos ni la sangre. En cambio, parecían estar fijos en mí. ¿Qué hice esta vez? Maté a gente delante de otra persona. Ni siquiera fueron los primeros tipos que maté en este mundo. La primera vez que maté, fue principalmente por ira y frustración. En la ciudad de Argos, podía convencerme de que todo lo que hacía allí encajaba con ese mundo. ¿No me estaba diciendo a mí mismo que estaba siguiendo las leyes de ese mundo? En ese mundo, matar para sobrevivir no era un crimen. Insistí tanto en seguir las reglas, aunque podía acumular riqueza con una facilidad ridícula con el perco, y luego seguí adelante y simplemente maté gente. Entendí que era un hipócrita, pero eso no significaba que pudiera cambiarlo. No iba a robar. Sin embargo, cuando alguien necesitaba morir, lo mataba. Cerré la puerta de la cámara frigorífica y la cerré con llave. Luego, con una mano sobre el cadáver, me trasladé de regreso a la ciudad de Argos. Tiré el cuerpo de mi inventario y arrastré al otro hombre muerto también a un lado. ¿Hay alguna forma de enviarle un mensaje a Katarina para que retire el cuerpo? Pregunté. Puedo enviarle un mensaje de texto a Kiera, explicó Cecilia. Hazlo. Hecho. Asentí y miré alrededor del sótano vacío del museo, donde me había teletransportado por última vez. Una extraña parte de mí quería quedarse allí. En este mundo, yo no era un asesino. Solo era un sobreviviente. No sabía cómo iba a explicarle nada a Mizuki. No estaba seguro de que no gritara y saliera corriendo inmediatamente una vez que tuviera la oportunidad de revisar todo. Sin embargo, tenía que regresar. Mi madre y mi hermana todavía estaban en la tierra. Mientras ellas estuvieran allí, yo siempre volvería. Devolver. Hubo un destello y volví a la cámara frigorífica. En cuanto a los cuerpos, solo quedaba un poco de sangre y tripas. Abrí el congelador, preparado para ver cualquier cosa. Para mi sorpresa, Mizuki todavía estaba allí de pie. Tenía un teléfono en la oreja y estaba hablando por él. Cuando me vio, terminó rápidamente la conversación y me miró. Más bien, estaba mirando detrás de mí, buscando los cuerpos. ¿Dónde están? Ya está solucionado, respondí. Sus ojos parpadearon levemente. Si no sé dónde están, no puedo garantizar que la policía no los encuentre. Disculpe. Ya viene un equipo de limpieza. Sobornaremos a las personas adecuadas y se eliminará este desastre. Los cuerpos no están en ningún lugar donde puedan ser encontrados, respondí sin rodeos. Ya veo, ¿fue eso que hiciste, para hacerlo desaparecer? Probablemente.
Ella bajó la mirada por un segundo y luego volvió a levantarla. ¿Ese es el negocio que estás planeando? ¿Armas? También es posible. No tenía pensado convertirme en un mercader de la muerte. Iba a comprar y vender armas en el mundo apocalíptico, pero no tenía ningún deseo de traer esas armas a la Tierra. Había formas menos malvadas de ganar dinero. Sin embargo, no iba a dejarle eso en claro a Mizuki. Todavía no estaba seguro de poder confiar en ella. En realidad, ¿no sería este el momento de la verdad? Está bien, dijo en voz baja. ¿Está bien? Parpadeé. ¿Solo está bien? ¿Qué más puedo decir? Me salvaste la vida, otra vez. Di un paso hacia adelante, con una expresión de enojo en mi rostro. ¿Y cuánto durará esa vida? Se llevó la mano a la cabeza y dijo, no es tan malo como parece. Tiene muy mala pinta. ¿Es realmente tan repulsivo? Sus ojos parecían preocupados. Fruncí el ceño y de repente pensé que quizá no estuviéramos en la misma sintonía. Aún te ves linda. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. Ella se sobresaltó, mostrando casi tanta reacción con eso como lo había hecho con las personas que había matado frente a ella. No quise decir nada al respecto. Solo pensé que estaba siendo cohibida por su cabello. Viviendo con mi hermana y mi madre, a quienes a menudo se juzgaba por su apariencia, responderle a una mujer que estaba siendo cohibida era algo natural para mí. Gracias, respondió ella, sus mejillas poniéndose rojas. Me voy. ¿Deberíamos cambiar la fecha? Declaré, dándole la espalda. Me voy. Quiero decir, no tienes que quedarte, pero no tenemos una reunión de todos modos. Abrí una puerta que tenía el nombre de administrador y me sentí aliviado al ver que las cámaras estaban allí. Inmediatamente me puse a trabajar borrando las últimas horas de grabación. En lugar de eso, iba a seguir lo que Cecilia me dijo que hiciera, pero Mizuki me siguió. Cuando vio lo que estaba haciendo, sacudió la cabeza. No es necesario que hagas eso. Mi gente se encargará de ello. Tal vez preferiría que ustedes no tuvieran nada contra mí. Me senté. Mi perco emitió un pitido y lo miré para ver un mensaje que había dejado Cecilia. Hasta que pudiera encontrar una forma de comunicarme con ella donde nadie más pudiera oírme, los mensajes parecían la mejor opción. El mensaje me decía que revisara mi correo electrónico. Decidí hacer lo que me pidió, abrir un navegador e iniciar sesión. ¿No estaba creando más pruebas? Eso pensé hasta que encontré un nuevo correo electrónico enviado desde un navegador desconocido. Tenía un archivo adjunto y el título virus. Así que estábamos en la misma onda. No tenía la capacidad de conectarla a la computadora, así que me había enviado un virus. Lo descargué y lo abrí. Unos momentos después, la pantalla comenzó a parpadear y luego se apagó. Hubo un estallido y luego pude oler algo de humo. Eso podría haber sido un poco demasiado agresivo. Esto le costaría mucho al restaurante. No solo tendrían que reemplazar la computadora, sino que podrían haber perdido años de información de pagos, diseños de menús y otras cosas. Estaba seguro de que su equipo podría haber eliminado la información específica sin quemar toda la computadora. Luego, recordando todos los problemas que me dio ese idiota al entrar al restaurante, sentí que se lo merecía. Me levanté de nuevo, solo para terminar cara a cara con Mizuki nuevamente, que me estaba fulminando con la mirada. ¿Qué? Actué inocentemente, decidiendo que no tenía necesidad de explicarme. Voy contigo, declaró cruzándose de brazos. Disculpe. Yo tampoco necesito estar aquí. Todavía tenemos que hablar de tu negocio. Puse los ojos en blanco, pero al darme cuenta de que no iba a ceder, esperé en la salida el tiempo suficiente para que ella tomara su peluca. Parecía que la gente del frente se había ido al darse cuenta de que los hombres armados no iban a regresar. Me sorprendió un poco no escuchar ninguna alarma. ¿No debería haber llegado ya la policía? Por otra parte, pensando en el tipo de personas que frecuentaban este restaurante, todo lo que sucedió podría estar encubierto. Salimos al callejón trasero y nos escabullimos. Ya era de noche y el sol comenzaba a ponerse. Solo pasamos por unos pocos callejones antes de volver a emerger en la calle principal. Me molestó un poco haber dejado mi bicicleta atrás, pero de todos modos no quería ir a buscarla mientras hubiera gente alrededor. ¿Sabes qué querían? Pregunté después de caminar un rato junto a Mizuki. Te perseguían específicamente a ti. No es la primera vez que alguien intenta secuestrarme, dijo Mizuki encogiéndose de hombros. Soy hija de una familia adinerada.
Creen que soy un blanco fácil. ¿Y tú? Pregunté. Me estoy muriendo. Si me capturaran, ¿cuánto crees que pagarían por recuperarme? Pensé que tus padres estaban haciendo todo lo posible por ti. Eso es, lo hicieron, hizo una mueca amarga. Probablemente papá pagaría, pero no quisiera que lo hiciera. Así que, al final, ella realmente me necesitaba para vivir. A pesar de que afirmaba que no se trataba de la cura, se trataba de la cura. Ella se estaba muriendo y todas sus acciones hasta este momento habían sido para manipularme para poder obtener esa cura. Incluso hace una semana, si hubiera sabido esto, me habría puesto furiosa. Me habría ido furiosa. Sin embargo, parecía que había pasado una eternidad. Ahora me sentía mucho más tranquila. Entendía su razonamiento. No me estaba ayudando solo porque sí. Quería algo que yo tenía. Era una relación que yo entendía. Ella quería comprar la pastilla contra el cáncer y yo quería intercambiarla por recursos. Al final, solo eran negocios. Estaba pensando en esas cosas hasta tal punto que no me di cuenta de que ella había extendido la mano y agarrado la parte de atrás de mi camisa. Me agarró con fuerza y me siguió en silencio. Capítulo 15. En definitiva, ¿cuál es su plan de negocios? Preguntó Mizuki. Yo era una empresa tecnológica. ¿Tecnología? Mizuki parecía insegura. ¿Qué es? ¿Como la tecnología médica? No. Declaré y luego tosí. Estoy pensando en ciencia más aplicada. Robótica, software, inteligencia artificial. ¿Estás desarrollando inteligencia artificial? Mizuki tenía una leve sonrisa mientras decía eso. Algún día podría hacerlo, respondí. Ella hizo una mueca de dolor. Lo siento. No quiero sonar así. Así es como me criaron. Si deseas crear una empresa de tecnología, entonces podemos crear una empresa de tecnología. Solo puedo aportar $10,000 como capital inicial. Saqué la tarjeta VIP negra y la dejé sobre la mesa. Estábamos sentados al aire libre en una mesa de picnic. Mizuki parecía increíblemente pálida, pero el sol debía de ser bueno para ella. De todos modos, yo me sentía mucho más cómoda en ese tipo de ambiente. Mizuki miró la tarjeta, pero no parecía sorprendida. ¿Cuánto? $100,000, respondí. Un socio respetado. Muy agradable. Solo prestan esa cantidad a personas en las que confían. Naturalmente, sus palabras me hicieron pensar en Lily. Ella también estaba interesada en mis planes. Sin embargo, a mí no me importaba lo que pensara Mizuki, y no sabía si me parecería bien que Lily me mirara como a un bicho raro. ¿Habría podido ofrecerme más? No lo sabía. Muy bien, ¿qué nombre te gustaría ponerle? Había pensado en esto y finalmente se me ocurrió un nombre que me pareció adecuado. Soluciones Argos. Aunque esperaba ganar dinero con este negocio, su verdadero propósito era el de encubrir el intercambio de bienes hacia y desde el mundo apocalíptico cerca de la ciudad de Argos. Esperaba ayudar a la ciudad de Argos a recuperarse de su apocalipsis usando lo que tenía aquí, y luego permitir que mi viejo mundo avanzara para que no termináramos en el mismo estado que ese mundo. Mis motivos no estaban completamente controlados por la avaricia. Solo quería que las personas que me importaban vivieran vidas seguras y pacíficas. Mizuki asintió levemente. Muy bien, registraré la empresa y me encargaré de todo. Sin embargo, si quieres que la gente invierta en tu empresa, agradecería una pequeña prueba de concepto. Si no planeas crear un departamento de I+D, supongo que debes tener una tecnología que valga la pena. Lo haré. Mientras tanto, usa mi tarjeta para financiar todo. Ya veo, ¿y qué deberíamos financiar? Necesito un almacén. También quiero comida y agua. ¿Comida y agua, dices? No deben tener etiquetas o al menos las etiquetas deben contener la información mínima. Ella frunció el ceño levemente. ¿Para qué? Eso es para mí. También quiero otros artículos personales. Un surtido de artículos estaría bien. Te diré que necesito en mayor cantidad más adelante. Está bien. Puedo negociar con algunos proveedores y conseguirte algunos pedidos al por mayor de suministros para la próxima semana. Viernes. Lo necesito para el viernes. Bueno, puedes conseguir más después, pero preferiría una buena cantidad para el viernes. Ella me miró por un momento, pero al final no dijo nada para protestar. Hecho. Respiré profundamente.
Si me hubiera causado muchos más problemas, habría considerado ir a ver a Lily después de todo. Afortunadamente, ella entendió mis necesidades y decidió satisfacerlas. Eso era todo lo que esperaba. Entonces, ¿eso es todo? Pregunté. Solo una cosa más. Tu examen de secundaria. Lo he programado para la próxima semana. Veo. Yo también me gradué antes de tiempo. Lamentablemente, tendrás que terminar el examen. Si necesitas ayuda, puedo. Eso no será necesario. Si insistes, entonces el examen se basará en ti. Me pondré en contacto contigo a finales de esta semana con la información de tu almacén. No puedo prometerte qué tan grande será el stock con solo unos días de aviso, pero haré todo lo posible. Eso es todo lo que pido. Mizuki parecía extrañamente reticente a terminar la conversación, pero no parecía tener nada más que decir. Intercambiamos información y me fui. Pude encontrar mi bicicleta, ya que el lugar se había vaciado después de tal evento. Todavía me preocupaba dejar que Mizuki se encargara de ello, pero le pedí a Cecilia que revisara internet y me avisara si se revelaba algo al respecto. En cuanto a Khaled, lo llamé poco después de que se supiera la situación y no le presté más atención. Yo también necesito un coche, suspiré. Tu línea de crédito de $100.000 debería permitirte costear algo así fácilmente, declaró Cecilia. Necesito aprender a conducir, respondí. Cuando regresé a casa, mi hermana estaba en su habitación y mi madre en su trabajo. Me conecté a internet y me inscribí para tomar clases de manejo. Luego, después de un tiempo, busqué un campo de tiro y también me inscribí para tomar clases de tiro. Desearía que hubiera alguna manera de aprender las cosas rápidamente. ¿Te refieres a la cápsula de realidad virtual? ¿Qué? ¿Realidad virtual? Algo así no me va a ayudar. Tal vez en tu mundo sí, pero en nuestro mundo la realidad virtual ha avanzado hasta el punto de parecer realista. Además, podría acelerar la percepción, por lo que 1 hora allí podría equivaler a 8 horas de entrenamiento. ¿En serio? ¿La ciudad de Argos tenía algo así? No sé nada sobre la ciudad de Argos. La tecnología todavía estaba en desarrollo. Costaban mucho dinero, así que la cantidad en cualquier ciudad se podía contar con los dedos de la mano. La mayoría de las cápsulas se trasladaron a las colonias durante el brote. Pensaron que allí era donde más se las necesitaría para el futuro de la humanidad. Ya veo, así que es poco probable que encontremos uno fuera de una colonia. No conozco el estado de la ciudad de Argos. Randall no me dio muchos detalles sobre la política local. Solo digo que si hubiera alguno conocido, sería la preciada posesión de quien lo poseyera, eso es seguro. ¿Y qué? ¿Te metes en la cápsula y puedes aprender 8 veces más rápido? No es tan sencillo. Existe algo llamado memoria muscular. No serías capaz de convertirte en un maestro de karate de la noche a la mañana. Tu cuerpo seguiría estando algo débil. A menos que me pusieran más inyecciones de algo. Supongo que ayudarían, pero como dije, no es tan sencillo. Entiendo. No era perfecto, pero aún así ahorraría mucho tiempo si pudiera conseguir uno. Estaba muy interesado. El tiempo era uno de mis factores limitantes en ese momento. Había demasiadas cosas que no sabía y muy poco tiempo para aprenderlo todo. Si pudiera acelerar ese proceso, podría tener éxito mucho más rápido. Decidí que lo preguntaría cuando regresara a la base de ascensión. Por el momento, lo archivé en un rincón de mi cabeza y, en su lugar, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Saqué algunos libros y me concentré en estudiar. Finalmente, mi madre llegó a casa y Azel salió a molestarme un poco. Sobre todo, se sentía sola y quería atención. Quería que fuera a su dormitorio y mirara algunos de sus cuadros. Le dije que podía sacar los cuadros y que yo los mirara en la sala de estar, pero eso pareció hacerla infeliz. Al final, no fui y no pude ver sus cuadros. Me voy a ir este fin de semana, anunció mamá durante la cena. ¿Qué está pasando? Preguntó Azel mientras yo picoteaba mi comida sin comprender. Mi mente se sentía frita después de todo lo que había experimentado ese día. Nada importante. Gabriela consiguió unas entradas para un spa y está decidida a llevarme allí. Mamá se rió con desdén. ¿Estarán bien los dos? Aunque había preguntado en términos generales, ambos terminaron mirándome. Estaré fuera este fin de semana. Haré mi examen la semana que viene, así que estaré estudiando. ¿Todo el fin de semana? Preguntó Azel, haciendo un pequeño puchero.
La Fundación Mizuki dice que si quieres estudiar, debes liberarte de todas las distracciones. Se me ocurrió una razón inventada que sonaba plausible. ¿Me estás llamando distracción? Gritó Azel. ¿No lo eres? Soy tu animadora. Puedo ayudarte a estudiar. ¿No te echaron prácticamente de la escuela secundaria? ¿Cómo podrías ayudarme a estudiar? Podría hacer todo tipo de cosas. ¿Cómo podría motivarte? ¿Motivarme? Bien, o sea, podría ayudarte a hacer el examen, y si tienes razón, tengo que quitarme una prenda de ropa, y si tengo razón, tú tienes que quitarte una prenda de ropa. Eso no nos dejará a ambos desnudos. Mamá se fue, así que podemos jugar a estos juegos. Mamá. Le grité, mientras ella ignoraba convenientemente mi pregunta mientras jugaba con su teléfono. Azel, deja de molestar a tu hermano. Eres una distracción. ¿Por qué escuchó esa parte y no la otra? ¿Estaba en estado de negación? Azel me miró con lágrimas en los ojos, pero no me dejó influir tan fácilmente. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 16. Sentía que mi mente iba a explotar. Básicamente, había pasado el resto de mi semana estudiando. Oficialmente, me habían excusado de la escuela por el momento, pero si no podía aprobar el próximo examen, simplemente estaría tirando a la basura mi título de secundaria. No necesitaba terminar mi carrera. Dadas mis perspectivas actuales, un título de secundaria no tenía importancia para mí. La única razón por la que quería terminarla era por mi madre. Quería ver la felicidad en su rostro cuando pudiera terminar mi carrera. Si hasta Azel pudo hacerlo, yo debería poder lograrlo. Por supuesto, mi as en la manga era mi reloj. Cecilia podía darme cualquier respuesta que no pudiera obtener por mi cuenta. Siempre que murmurara la pregunta, ella podía enviarme un mensaje de texto con la respuesta. Solo necesitaba asegurarme de que nadie me viera hacerlo. Solo podía usarlo en las circunstancias más desesperadas. Porque estaba dispuesto a hacer trampa para obtener mi título de secundaria, pero me negué a cometer delitos graves para obtener riqueza. No sé qué decir. Uno me molestaba y el otro no. No era como si necesitara el título de secundaria para lograr algo. Era solo un trozo de papel. No era lo mismo que robar dinero. Sin embargo, no había logrado estudiar mucho ese día. Eso se debía a que era viernes y en unas pocas horas regresaría al mundo apocalíptico. Hubo un momento en que la idea de regresar me llenaba de pavor. Ahora, mis emociones con respecto al lugar eran complicadas. Tenía ganas de comenzar con el comercio comercial. Me sentía emocionado y un poco sonrojado por volver a ver a Katarina. Luego estaba Keira. Sin embargo, todavía tenía miedo de los asaltantes y de la ciudad de Argos en su conjunto, pero necesitaba avanzar allí si quería avanzar aquí. Esperaba que los comerciantes me encontraran muchos artículos que pudiera intercambiar para obtener un flujo de efectivo adicional. No iba a depender completamente de la casa de subastas para mantener mi negocio. Más bien, sentía que las pequeñas cosas que podía vender en línea y en las casas de empeño eran dinero que podía usar en casa, donde los artículos más caros se reinvertirían en mi negocio. En ese sentido, si quería mejorar la vida de mi madre y mi hermana, ganaría ese dinero con joyas y artículos similares. En cuanto a los huesos de dinosaurio y las grandes obras de arte, servirían para mantener mi negocio de tecnología financiado. Tenías que gastar dinero para ganar dinero, pero estaba demasiado ansioso como para no aprovechar al menos un poco para mí y mi familia. Un ligero golpe en la puerta me evitó tener que mirar mis libros por un momento más. ¿Sí? La puerta se abrió y apareció una cara familiar. Hola, Daniel. Verla me hizo bajar un poco el ánimo, pero rápidamente puse cara a cara. ¿Qué pasa, Gabriella? Empujó la puerta y entró, cerrándola con llave. Vine aquí para recoger a tu madre para una escapada de fin de semana. Entonces, ¿por qué estás aquí? No quise que mi voz sonara grosera, pero no quería lidiar con la crianza de Gabriella. Aunque solo era amiga de mi madre, sentía que tenía que decir algo cada vez que yo hacía algo mal. Así que, terminé recibiendo sermones de ella con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. Como mi madre y yo normalmente ya habíamos resuelto el problema cuando ella se enteraba, a menudo terminaba sermoneándome por cosas que ya habían pasado. Escuché acerca de ese supuesto aprendizaje que estás iniciando en Mizuki Corporation. Te han sacado de la escuela. Tienes horarios extraños.
De repente, el dinero ha comenzado a aparecer de la nada. Incluso has invitado a jóvenes de aspecto sospechoso a tu casa. Mientras hablaba, estaba claro que su opinión sobre Mizuki Corporation era baja. Sí, es algo bueno. Aprenderé habilidades útiles y también podré ganar una buena cantidad de dinero, respondí. La cuestión es la siguiente, me miró fijamente. Por mucho que le pregunté a tu madre, no parece saber exactamente para qué estás haciendo de aprendiz. ¿Para qué? Pregunté, aclarándome la garganta. Sí, ¿qué es lo que estás haciendo? Por supuesto, eso es, un negocio. Estoy aprendiendo negocios. ¿Qué negocio? ¿Qué estás vendiendo? Tecnología. ¿Qué tipo? No lo sé todavía, acabo de unirme. Sonreí mostrando los dientes. Estoy preocupada, Daniel. No quiero que ni a ti ni a tu madre os estafen. Ya habéis tenido bastante mala suerte en vuestras vidas. Sé lo que hago. Cuidaré de mi familia. Ella negó con la cabeza. Daniel, todavía eres un niño. No soy un niño, sacudí la cabeza. Me sentía un poco frustrado. Después de todo, había vivido situaciones de vida o muerte. Acababa de acabar con 3 ladrones. Era más fuerte que casi cualquier otro tipo. Creé un negocio que intercambiaba miles de dólares e incluso me hice cargo de un campamento de asaltantes. Me habían torturado, había tenido relaciones sexuales e incluso había luchado hasta la muerte con alguien. Así que ya no me parecía bien que me llamaran niño. Puede que todavía tuviera 17 años, pero había vivido lo suficiente como para poder llamarme adulto. ¿Solo eres un niño? Soy una adulta. Espeté enfadada, casi extendiendo la mano y agarrándola. Se sobresaltó por un momento por el tono de mi voz, pero se recuperó rápidamente. Me miró a los ojos con una expresión dubitativa en su rostro, pero después de un momento suspiró y se encogió de hombros, dejó caer su bolso sobre mi cama y lo revisó. Si insistes, Daniel. ¿Qué estás haciendo? Fruncí el ceño mientras ella sacaba un par de guantes de su bolso. Ya que estoy aquí, pensé que debería hacerte un examen físico. Lo llamaremos una visita domiciliaria. ¿Qué? ¿Ahora? No lo olvides, sigues siendo mi paciente. Hace 2 semanas llegaste con varios problemas psicológicos. Aunque los análisis no arrojaron resultados cuestionables, es mi deber como médico asegurarme de que te examinen a fondo. Así que quítate la camisa. Eso, soy un poco mayor para... Desnúdate o te desnudarán. Entrecerró los ojos y dijo esas palabras con un tono sensato. Suspiré y me quité la camisa. Está bien. Pantalones también. ¿En serio? Me señaló con el dedo y la uña lacada en rojo me tocó la nariz. Y los pantalones también. Fruncí el ceño, pero me levanté de todos modos y me quité los pantalones. Parecía más rápido de esa manera. Los tiré a un lado y me senté con solo mis calzoncillos puestos. Ella sonrió y luego se sentó a mi lado mientras sacaba un estetoscopio de su bolso. Se lo puso en los oídos y lo presionó contra mi espalda. Respira profundamente. Inhala, y exhala, declaró. Quería poner los ojos en blanco, pero hice lo que me pidió. Esperé pacientemente mientras me revisaba la espalda y el pecho. Sus suaves dedos se movían suavemente sobre mi piel cada vez que la tocaba. Mi madre y Azel solían tener las manos frías, pero las de Gabriella siempre estaban cálidas. Me pregunté por qué de repente me di cuenta de eso. Sus manos dejaron mi espalda y luego sacó una luz. Me examinó los oídos, los ojos e incluso me hizo decir mientras miraba mi garganta. Me tocó la nuca y sus cálidos dedos presionaron los costados. ¿Hay algún dolor? Preguntó. No respondí resignado a mi destino. Ella bajó sus manos hasta mi pecho. ¿Te duele algo? No. Sus manos bajaron hasta mi estómago y me empujó desde los costados. ¿Dolor? No. Sus manos bajaron por mis calzoncillos. Hola. Relájate, declaró mientras sus dedos presionaban mi pelvis. Dios mío, tal vez seas un adulto. ¿Qué? Oh, Dios, es un tamaño bastante bonito. No estaba fingiendo nada mientras sus manos tocaban mi pene. Oye. ¿Qué demonios? ¿Nos estamos avergonzando? Está bien que este tipo de cosas avergüencen a los niños pequeños, respondió. Tú. Sabía lo que hacía Gabriella. Cuando no se salía con la suya, a veces actuaba de forma inapropiada para sacarme de quicio. Intentaba confundir a la gente y hacerla sentir incómoda.
Eso era lo que me estaba haciendo a mí en ese momento. Decidí que no iba a dejar que ganara sin luchar. Crucé los brazos y miré hacia otro lado, permitiéndole que me pinchara y me tocara. Cuando no conseguía una reacción en mí, lo abandonaba. Eso era lo que yo pensaba. No sabía que se debía a mi reciente experiencia sexual con Katarina o qué, pero aunque sus manos apenas lo estaban tocando, empecé a reaccionar. Para mi horror, mi pene empezó a ponerse erecto. Daniel, deberías, Había estado a punto de incitarme una última vez, pero el objeto sobre el que había estado flotando, apenas tocándolo, de repente creció hasta encajar en su mano. En lugar de pincharlo y empujarlo, su mano terminó envolviéndola con fuerza. De Daniel. Sintiéndome molesto, y sí, un poco avergonzado, extendí la mano y agarré a Gabriela. Ella gritó cuando la empujé hacia abajo en la cama. A pesar de saltar sobre ella, su mano por alguna razón permaneció agarrando mi pene. Me miró con ojos sorprendidos, un momento raro en el que no se le ocurrió nada que decir. Soy un hombre, dije, empujándola con las manos hacia abajo en la cama. Si sigues poniéndome a prueba, tal vez tenga que demostrártelo. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, alguien llamó a la puerta y el pomo giró, pero afortunadamente estaba cerrado. Gabriela retiró la mano de mi ropa interior como si estuviera en llamas. ¿Qué está pasando ahí, Gabriela? Estamos bien. Grité, bajándome lentamente de ella. Gabriela estaba terminando. Tuvo que pasar mucho tiempo para que apareciera un rubor en las mejillas oscuras de Gabriela, pero ella brillaba roja cuando agarró sus cosas, y después de que me volví a poner la ropa, huyó de la habitación sin decirle una sola palabra. Capítulo 17. Gabriela estaba extrañamente callada mientras mamá seguía charlando, guardando sus últimas cosas y recordándonos varias veces que tuviéramos cuidado. Me miró de reojo un par de veces, pero por lo demás no mencionó lo que había pasado en mi habitación. Me sorprendió un poco que mi acto repentino hubiera tenido tanto éxito con ella. Gabriela siempre me estaba intimidando. Parecía que una mano firme había funcionado con ella. Tendría que recordar eso para el futuro. En ese momento, tenía otras preocupaciones. Una vez que mamá y Gabriela se fueron, fui a prepararme para irme. Una vez que agarré lo esencial, que no guardé en mi inventario, me dirigí a la puerta. Fue entonces cuando me agarraron y dos brazos me sujetaron mientras grandes globos me presionaban. Sentí unos labios que me presionaban la mejilla. Atacan en cuanto se van, mamá. ¿No tienes vergüenza? Grité, volviéndome para regañar a mi hermana, pero cuando vi sus ojos, mis palabras se congelaron en mi garganta. ¿Azel? Últimamente te vas a hacer lo que sea con más frecuencia, respondió Azel, con una lágrima cayendo por su mejilla. Últimamente siento que he estado perdiendo a mi hermano. Color avellana. ¿Sabes? Este será el primer fin de semana que estaré sola. Azel sonrió, pero su sonrisa se contrastaba con las lágrimas que caían de sus ojos. Sé que no te veré durante varios días. Sé que ya eres una adulta. Mamá me advirtió cuando cumplieras 18 años que probablemente te mudarías. Sabes que eso es solo dentro de un mes, ¿verdad? Ah, eso es cierto. Además de ser bajita, también era una de las más jóvenes de mi clase, pues tuve la desafortunada suerte de haber nacido a principios de junio, justo antes de que terminaran las clases. Me había concentrado tanto en graduarme y empezar a ganar dinero que casi me había olvidado de que se acercaba mi cumpleaños. Tengo algo que quiero regalarte en tu cumpleaños y tienes que aceptarlo, declaró. Color avellana. Prométemelo. Me agarró las manos y me dirigió su mirada casi suplicante, refinada tras años de práctica. Es algo realmente especial, un trocito de mí, y solo tú puedes tenerlo. No podía querer decir eso, ¿verdad? Tenía miedo de preguntar. Sabía que Azel me amaba y que era genuinamente bondadosa, pero a veces podía ser un poco loca. Pero no había forma de que me ofreciera algo así. Además, no sentía que pudiera decir que no. Me iba a ir, y si la dejaba llorando este fin de semana, ¿por qué iba a ir a ese mundo en primer lugar? Lo tomaré, le di mi mirada más sincera. Ah. Su cara se puso roja. Ese sí, por favor. A veces mi hermana era demasiado linda. Sentí que mi corazón se llenaba de alegría. Quería abrazarla y protegerla, pero tenía que irme. Con el tiempo, tendría el dinero para darle todo lo que se merecía. Lo juré. Entonces, nos vemos una vez que termine esta orientación, tosí. Ah, y una cosa más.
Su expresión llorosa se transformó en una sonrisa. MMM. ¿Podemos tomar un baño juntos antes de que te vayas? Mis sentimientos hacia ella se desinflaron como un globo. ¿Qué? Es contacto físico. Quiero contacto físico antes de que nos vayamos. Qué linda hermana. Se me heló el corazón. Adiós. Espera, Daniel, solo una cosa. Está bien, no necesitamos mojarnos. De hecho, ya estoy mojado. Daniel. Le cerré la puerta en las narices e ignoré todo lo que dijera mientras me alejaba. Como ya había terminado de despedirme, mi siguiente dirección estaba clara. Busqué una dirección que me había enviado Mizuki y me dirigí a la fábrica. Tuve que hacer 2 cambios de autobús para llegar allí, lo que me recordó que tendría que comprar un coche cuando volviera la semana siguiente. Cuando finalmente llegué, revisé rápidamente el inventario. El almacén no estaba lleno de productos. ¿Cómo podía ser en tan poco tiempo? Aún así, era mucha más comida y suministros de los que la gente del yermo podía comprar en un solo fin de semana. No había especificado específicamente qué debería comprar, pero no era como si tuviéramos un sistema de refrigeración aquí, así que no era como si fuera a conseguir alimentos fácilmente perecederos. En cuanto a si venían en lata, bolsa o caja, no me importaba siempre que el etiquetado cumpliera con mis requisitos. Mizuki parecía ser minuciosa, ya que todos los artículos contenían etiquetas blancas que solo indicaban los ingredientes y el valor nutricional. Francamente, preferiría que los valores nutricionales no estuvieran en la lata, pero no podía evitarlo todo. En cuanto a las fechas de vencimiento, había un formulario sobre un escritorio. Llevaría una eternidad hacer coincidir la información de las fechas de vencimiento con los números de lote, pero no me importaba mucho si los alimentos vencían. El grupo al que le estaba vendiendo no era del tipo que se preocupa por las fechas de vencimiento. Cecilia, ¿cuánto eres capaz de mover de una sola vez? Le pregunté. No lo he llevado al límite. No es que tenga conocimiento personal sobre la fórmula. Sin embargo, dado que te llevarían junto con cualquier transporte, ¿quieres arriesgarte a estresarte? Tragué saliva con fuerza, pensando en transferirme y que me mataran al instante, todo por codicia. Era cierto que cada transferencia consumía energía de cristal, pero el movimiento de tantos suministros superaba con creces ese costo. Aunque Katarina, que había vivido una vida peligrosa, consideraba que ese uso de cristales era excesivo, yo lo veía como un mal necesario. ¿Cuántas cajas puedes mover con seguridad? Cambié mi pregunta. Debería poder mover 2 cajas sin preocupaciones. ¿Solo 2, eh? ¿Le gustaría al maestro probar 3? El tono de su voz casi hizo que pareciera que estaba ansiosa por verme aplastado en algún tipo de viaje de transferencia. Ah, y aunque no lo mencioné antes, debo decir que hay una pausa de 5 minutos entre cada transferencia. No puedes moverte de un lado a otro sin un tiempo de recuperación temporal. Veo. En cuanto a la cantidad de cajas que había en esta fábrica, había al menos 200. Con 2 a la vez, se necesitarían 1000 minutos, o alrededor de 16 horas para transferir todo, y eso suponiendo que no tomara ningún descanso y que cada transferencia se produjera exactamente en la marca de los 5 minutos. Además, eso usaría más cristales de los que tenía en mi inventario. Nunca lo había calculado perfectamente, pero parecía que tenía lo suficiente para hacer solo 10 transferencias. Empezaremos con las 10. De todos modos, la gente se preguntará cómo llegué aquí con más de 10 cajas, decidí. La gente se preguntará cómo lograste llegar a Argos cargando 10 cajas sin caravana, hagas lo que hagas. Eso también es cierto, me encogí de hombros. Sin embargo, tengo que hacer todo lo posible para que sea posible, aunque parezca improbable. Puedo dejar que inventen razones sobre cómo funciona. Si insistes. Cecilia sonaba como si a ella no le importara de una forma u otra. Rápidamente miré las cajas y decidí que era lo más importante. Agua embotellada, comida enlatada y algunos artículos personales. Tomé 2 cajas y le pedí a Cecilia que me trasladara. Aparecí una vez más en el área ubicada en el sótano del museo. Los cuerpos que había arrojado allí habían sido retirados como yo esperaba. ¿Debería poner estas cajas en un lugar más accesible? Me pregunté. Técnicamente, podría teletransportarme desde cualquier lugar, por lo que ponerlos al pie de una escalera podría ser molesto. Dicho esto, sentí que este podría ser el mejor lugar y el más seguro para tenerlos.
Si vaciaba mi inventario, probablemente tendría suficiente espacio para incluir una caja llena, lo que significaba que realmente podría mover 3 cajas a la vez si estaba decidido. Sin embargo, también sería una molestia vaciar mi inventario. Bueno, ¿qué sentido tenía conseguir empleados si no iba a ponerlos a trabajar? Esperé 5 minutos y luego regresé. 5 minutos, volví otra vez. Aproximadamente una hora después, tenía las 10 cajas en la habitación, así que le envié un mensaje a Kira para que reuniera a nuestros nuevos empleados y se reuniera conmigo aquí. Solo tuve que esperar unos 10 minutos antes de que una cara familiar bajara corriendo por la escalera. Raven, ¿cómo estás? Levanté la mano. ¿Has vuelto? Dejó escapar un suspiro, pareciendo aliviado. Ah, ¿por qué no lo haría? Fue en ese momento que recordé que no había pasado tanto tiempo con Raven y su grupo. Solo habíamos estado juntos un fin de semana largo y, sin embargo, habían sucedido tantas cosas que me había parecido que las conocía desde hacía meses. Katarina y Kiera también eran mujeres a las que conocía desde hacía un mes aproximadamente, pero habíamos vivido tantas situaciones de vida o muerte que me había parecido que había envejecido una década. La siguiente persona que bajó fue Red. Durante la última semana, pude ver el comienzo de la barba que le estaba creciendo en la cabeza. ¿Le estaba volviendo a crecer el pelo o era por falta de suministros para afeitarse? Traje algunos suministros para afeitar, declaré de inmediato. Lo que no se venda esta semana, ustedes pueden conseguirlo. Con el tiempo, estableceremos un sistema de deméritos donde podrán comprar los suministros provistos. ¿Afeitarme? Arqueó una ceja. ¿Quieres que me afeite? Calvo, me lo imaginaba. Ella jadeó. Oh, Dios, qué atrevido, pero si insistes. Espera, estaba hablando de su cabeza, ¿verdad? Sin embargo, me estaba mirando fijamente. Parecía que no entendía bien a las mujeres. Raven lo entendió y me lanzó una mirada de advertencia. Parecía ser bueno con las mujeres. Tal vez le preguntaría más tarde. Capítulo 18. Entonces, ¿estos son los que eligieron ser esclavos? Pregunté. Red soltó una pequeña tos. Como ya te he explicado antes, somos un pueblo libre. Aunque usaremos los collares por necesidad, te agradecería que no te refirieras a ellos como esclavos. Como ella había dicho, los que estaban en la fila parecían un poco incómodos después de que yo dijera esas palabras. Había 5 hombres. Calvos, tatuados, con expresiones de enojo en sus rostros que parecían extremadamente intimidantes. Las mujeres eran de lo más variadas. Una era baja y sorprendentemente gorda, otra era mayor, una tercera tenía un aire maternal, mientras que la última tal vez fuera una adolescente, aunque tenía algunas cicatrices y no parecía ni la 10ª parte tan hermosa como Katarina, o incluso Kiera. Me disculpo. Me expresé mal, respondí mientras miraba a los reclutas. Pero solo cuento 9. Seré el 10º, declaró Red, dando un paso adelante y levantando la barbilla desafiante. Tú. Levanté una ceja. Pareces demasiado aterrador para ser un representante de servicio. ¿En serio? Se tocó el pequeño vello rojo que tenía en la parte superior de la cabeza con un puchero. Pero si lo estaba dejando crecer. Bueno, no importa. Naturalmente, te atenderé de la forma que desees. Aunque la mirada que Red me lanzó fue sugerente, Katarina no tuvo que mirarme con una mirada acusadora. Era muy confusa. Primero, me dijo que era libre de salir con otras mujeres, luego se puso celosa de Red y se enojó cuando besé a Kiera. Me estaba enviando señales confusas. Fue en un punto en el que todavía no estaba seguro de cuál era mi posición con respecto a ella. Desde el momento en que entró en la habitación detrás de Red, en lugar de parecer feliz de verme, había estado frunciendo el ceño. Parte de la razón por la que le conté mi secreto fue porque quería acercarnos más. Me preocupaba que pudiera tener el efecto contrario. Sabiendo que era literalmente de otro mundo y que podía trasladarme y no volver, imaginé que eso podría ser aterrador. No será necesario, me aclaré la garganta. Supongo que podría nombrarte gerente. Te asegurarás de que el inventario del lote se mantenga en buen estado. Si ves algún problema, puedes informarlo a seguridad y, si hay clientes problemáticos, puedes intentar resolverlo por la diplomacia antes de llamar a las armas. En ese sentido, supongo que trabajarás directamente bajo las órdenes de Katarina. Esa parecía una solución que haría felices a todos. El puesto de Katarina a cargo se consolidaría y no tendría que ponerla en peligro.
El mercado se instalaría en el patio donde alguna vez estuvieron las tiendas de los bandidos. Katarina podría supervisar el mercado desde la relativa seguridad de nuestro edificio, pero tener a alguien en la planta baja también ayudaría. Red podría estar entre la chusma y comunicarle a Katarina cualquier problema que descubriera. Mientras tanto, los guardias estarían de pie para protegerla. También tenía solo 5 guardias armados. Había otros 4 que probablemente protegerían el edificio de la derecha donde se habían instalado los supervivientes de Garra de Dragón. Si contaba a Cuervo de Fuego, eran otros 4. Se quedarían en el edificio principal, protegiendo nuestro inventario. El edificio de la derecha y el museo no estarían vigilados, salvo por 1 o 2 torretas. Cecilia podría avisarme inmediatamente si se producía una infracción de la censura, pero eso aún dejaba un agujero en nuestra seguridad. En resumen, necesitaba más gente. Necesitaba más gente para vender y necesitaba más gente para proteger. He estado bajo el yugo de unos cuantos hombres, pero nunca bajo el yugo de una mujer, dijo Red, sonriendo. Qué interesante. Pensé que habías dicho que eras virgen. Fruncí el ceño. ¿Qué tiene que ver mi virginidad con el trabajo? Ay, ¿acaso la mente de Daniel está pensando en esas cosas? Bueno, todavía eres joven. Si eso es todo en lo que puedes pensar, tal vez tenga que... Basta. Intervino Katarina. No necesitamos que hables tanto. Si haces tu trabajo, eso será suficiente. Red no parecía particularmente sorprendido por ser interrumpido mientras yo todavía me preguntaba por qué Katarina estaba de tan mal humor. Haré lo que me piden, según lo acordado, respondió Red, leyendo agradecidamente la situación y dejando de lado su espíritu juguetón. Asentí y decidí continuar y dirigirme al resto de la sala. A partir de este momento, todos ustedes serán considerados empleados de Ascensión. Si desean irse, estos collares pueden ser quitados después de un proceso oficial de despido. Sin embargo, hasta que llegue el momento en que renegociemos, 10 deben permanecer con collar y empleados, y si no, entonces todos ustedes deberán irse. Mientras daba esta orden, Kiera bajó las escaleras. Sus heridas se veían mejor y ahora se movía con facilidad. Pude ver una ligera tensión en sus sienes, lo que me preocupó porque tal vez se estuviera esforzando. Tenía 10 collares en la mano, como le había indicado por mensaje de texto. Antes de que tocaran cualquiera de mis suministros, estos 10 serían esclavizados y se les daría una lista de órdenes para que no tuviera que preocuparme por la traición. Bueno, todavía existía el riesgo de que el resto de su grupo se portara mal, pero con solo 4 hombres, no sentí que fueran una gran amenaza. Nadie más podía quitarles los collares como yo lo hacía, y esperaba que tener como rehenes a un tercio de su grupo fuera suficiente para lograr que obedecieran. Todavía no confiaba en ellos, pero si no corría ese riesgo, entonces serían Kiera y Katarina las que estarían en el mercado vendiendo cosas a riesgo de sus vidas. Eso era algo que no podía permitir. Kiera me entregó los collares de esclava, pero al hacerlo sus ojos no se encontraron con los míos y había un ligero tinte rojo en sus mejillas. Amo. ¿Por eso Katarina estaba enojada conmigo? Las cosas entre Kiera y yo eran extrañas. No debería haberla besado de repente. Simplemente dejé que la idea de tener 2 mujeres se me subiera a la cabeza y de repente estaba actuando como un bufón. Tomé los collares de esclavo, pero no pude lograr que Kiera me mirara bien. Mientras Kiera se alejaba tímidamente, me acerqué al grupo de 9. Se tensaron cuando saqué los primeros collares de esclavos. Bueno, no era como si no lo entendiera. ¿Quién querría un explosivo atado a su cuello? Podían morir con solo presionar un botón y no había nada que pudiera impedirme exigirles algo. Justo cuando estaba a punto de acercarme al primer hombre, pensé que sería mejor ponerles el collar a los hombres antes que a las mujeres. Sin embargo, una persona se adelantó frente a mí, blandiendo su cuello. Esa persona no era otra que Red. Yo primero, respondió ella con expresión seria. Asentí y luego le puse el collar alrededor del cuello. Lo conecté a mi perco, donde lo configuré como mi control, incluso agregando el código maestro. Con el código maestro en el collar, incluso si alguien pudiera robar un esclavo, llevárselo a los esclavistas, quienes luego lo piratearían y se lo darían. Aún tendría control sobre el collar y la persona que lo usa. También podría rastrear a las personas que los usan o desactivarlos si quisiera. Por lo que entendí, los collares leen ondas cerebrales. Si alguien violaba las órdenes que se le daban, su cerebro reaccionaba de una manera que activaba el collar y causaba un castigo. Esto los obligaba a alinearse.
De lo contrario, podía activar el collar para causar dolor o hacer que explotara, llevándose la cabeza con él. Los collares daban miedo. ¿Qué pasaba si uno funcionaba mal? ¿Y si alguien simplemente tropezaba y el collar se enganchaba en algo? ¿Pensaría que estaban tratando de quitárselo y luego les arrancaría la cabeza? Definitivamente daba miedo. Había pensado en quitar el elemento explosivo de los collares. Lo había hablado con Cecilia, que me había convencido de que sería un error. Si perdía mi mayor elemento disuasorio, estaría pidiendo a la gente que me engañara. Eso fue lo que ella dijo. Estuve de acuerdo con ella. Una vez que el collar estuvo puesto y activo, Red dejó escapar un largo suspiro y los demás detrás de ella parecieron calmarse un poco. ¿Pensaban que le volaría la cabeza o algo así? No lo entendí, pero fui de persona en persona y les puse el collar. De esa manera, el número de esclavos bajo mi control aumentó a 10. Eran 11 si contaba con Cecilia. Lo siento, eran mis empleados. Si pudiera confiar en la gente de este mundo, entonces no necesitaría collares de esclavos, pero como no podía, este fue el precio. Muy bien, tenemos 10 cajas. Preparémonos. El mercado abre mañana por la mañana. Aún teníamos mucho trabajo por hacer. Iba a ser un fin de semana muy ajetreado. Capítulo 19. Mientras Katarina ayudaba a dirigir el flujo de personas, yo tenía otro destino en mente. Dejé el sótano a mis nuevos empleados, quienes comenzaron a llevar las cosas al mercado. Estaban trabajando según el plan que habíamos acordado, así que tenía que confiar en que todo saldría bien. Tenía una sensación incómoda en mi interior que me decía que debía microgestionar, pero si lo hacía no tendría tiempo para nada más. Había una persona que viajó conmigo cuando regresé a nuestra sede. Kiera me siguió, aparentemente lista para atender mis necesidades. En el pasado, nunca había necesitado una sirvienta. Después de todo, una sirvienta solo podía trabajar si tenía cosas que hacer y estaba demasiado ocupada para hacerlas usted misma. Supuse que, dada mi nueva posición como directora del mercado comercial de extensión, que me proporcionaran una sirvienta era apropiado. Kiera me siguió durante bastante tiempo, como si tuviera miedo de acercarse a mí. Había llevado las cosas demasiado lejos cuando la besé. ¿Podía tratarla como a una criada después de todo lo que había pasado? ¿No sería un poco insultante hacer las cosas de esa manera? Tenía que enfrentarme a ella eventualmente, pero hoy no era ese día. Con la apertura de nuestro primer mercado al día siguiente, simplemente había demasiado que hacer. Pasé por las torretas y encontré el área en el nivel de la suite que Jerry había separado. Este sería su laboratorio en el futuro cercano y donde continuaríamos produciendo drogas. Por supuesto, no produciría ninguna de las drogas ilícitas. Estaba más interesado en el tipo de drogas que curaban. Al entrar, toqué la puerta para anunciarme. Estas suites estaban sorprendentemente limpias y ordenadas en comparación con muchos de los otros edificios que había visto en Oasteland. Jerry había hecho más, posiblemente con la ayuda de Kiera, aunque debería haber estado descansando esta última semana en lugar de trabajando. La habitación estaba limpia y ordenada, y a uno le costaría creer que estuviera en otro mundo que no fuera la estética de los años 90 del lugar. Estoy ocupada, Jerry no se giró y respondió con voz aguda. Estaba sentada en un banco de trabajo, varias máquinas zumbaban o tarareaban mientras trabajaba con diversos productos químicos. Era difícil adivinar lo que estaba haciendo, pero estaba concentrada en ello. Cambié de postura torpemente, preguntándome si debía hablar. Afortunadamente, no tuve que decidir qué tan autoritario sería. Se escuchó un suspiro, y ella dejó sus cosas y giró su silla. Cuando me vio, parpadeó sorprendida. Oye, respondí. Daniel, deberías haberme dicho que eras tú. Me preocupaba que fueran esos, amigos tuyos que querían ver si podía conseguirles más drogas. Mi rostro se tensó levemente. No había un solo asaltante que no estuviera en algo. Los cuervos sangrientos no eran una excepción. Supongo que era un poco ingenuo de mi parte pensar que en una semana habrían superado sus problemas. ¿Ha estado mal? No especialmente, se encogió de hombros. Como usted pidió, reduje los medicamentos para que fueran más débiles e incluí algunos medicamentos para aliviar los síntomas y disminuir la dosis. Dicho esto, creo que han podido conseguir más medicamentos en la última semana de los que están acostumbrados a encontrar en un mes. Me reí entre dientes. No me sorprendería que tus medicamentos también tuvieran un mejor efecto. Después de todo, fueron elaborados por un profesional.
Estábamos tratando de alejar a los drogadictos de las drogas haciendo que su suministro fuera regular y de mayor calidad. Pude ver el problema con eso de inmediato. Bueno, al menos no sufrirían una sobredosis ni tomarían algo peligroso bajo el cuidado de Jerry. No era como si las drogas fueran ilegales en este mundo. No había nada ilegal cuando no había leyes. Fue cuando comenzaste a lastimar a otros para alimentar tus hábitos que te enfrentaste a otros habitantes del yermo. Supongo que también estás aquí por tus drogas, ¿no? Por supuesto, veo que la energía está activa. De manera intermitente, suspiró. Trajeron el generador eléctrico hace 2 días, pero ahora tengo que traer un generador, cargarlo durante 8 horas y, con eso, tal vez tenga 12 horas de trabajo. Aquí nadie es experto en electricidad, pero cualquiera podría decirte que la red eléctrica de este edificio no es segura y que enchufarla podría romper todo el sistema. Asentí. El hecho de que haya sobrevivido a la destrucción de ese edificio fue una bendición. Tampoco quiero cobrarle impuestos. Hace un tiempo decidí que vamos a tener que empezar a buscar especialistas. Tengo muchos proyectos en mente, pero necesito gente con los conocimientos necesarios para hacer algo. Mientras pudiera llevar comida, podría encontrar gente con la que trabajar. El problema era encontrar gente que tuviera la experiencia y los conocimientos necesarios para hacer los trabajos que yo necesitaba. No quería simplemente sobrevivir. Quería arrebatarme un pedazo de este páramo y convertirlo en un lugar que, aunque no necesariamente al nivel de una colonia, fuera al menos un refugio para Katarina, Kiera y aquellos que se convirtieron en mis amigos. Sería bueno contar con ayuda especializada también aquí, añadió Jerry. ¿Ayuda? Si quieres que mi productividad aumente, soy solo una persona. El siguiente paso natural sería conseguir algunos asistentes. ¿Asistentes, eh? Lo pensé un segundo y se me ocurrió una idea. ¿Puedes entrenar a la gente? ¿Tren? Frunció el ceño antes de apretar los labios. Supongo, pero necesitarían tener una buena cabeza sobre los hombros. ¿Qué tal algunas de las mujeres de Dragon's Claw? ¿Estás tratando de insultarme, Daniel? Entrecerró los ojos. ¿Quieres que algunos de esos asaltantes drogadictos manipulen mis productos químicos? Por el momento, son solo bocas que alimentar. Si pudiera entrenarlos para que adquieran habilidades útiles, podría vincular aún más la garra del dragón con la ascensión. Estarían a favor porque los pondría en una mejor situación y me daría más empleados que me harían ganar dinero. ¿Puedes confiar en que no nos robarán los suministros? Podría regresar un día y encontrarnos sin recursos. Eso era cierto. Eso también podría ser un problema. Hablaré de ello con Red más tarde. Quizá podamos hacer la oferta con el pretexto de que cualquiera que reciba formación tendría que estar bajo un collar de esclavos. Eso pondría a más de ellos bajo mi control, lo que fortalecería mi posición, pero si creen que pueden conseguir una formación química a cambio, tal vez acepten la oferta. Entonces te lo dejo a ti, Daniel. Bien, entonces, ¿qué tienes para mí? Tengo 10 dosis de tratamiento contra el cáncer, 2 de Regenx, un Rat-Z y esto, me tendió una jeringa que me resultaba familiar. ¿Has estado ocupado, Agility? Esta es la última dosis que podré preparar sin más suministros. En cuanto a la probabilidad de encontrar un número como el que encontramos cuando tomamos el hospital, no voy a contener la respiración. ¿Has preparado una lista de los ingredientes necesarios con descripciones? Pregunté. Sí, pero la receta de Agility es una de las más conocidas por aquí. Cualquier químico tendría la receta y buscaría esos ingredientes. Asentí. Lo entiendo, pero quiero intentarlo de todos modos. Conozco algunos lugares. Mientras tanto, una agilidad más no va a hacer mucho para cambiar mi puntuación de agilidad. Estoy en 5 en este momento. Probablemente sea mejor vender esto y ver qué podemos conseguir. Había obtenido mi último nivel de agilidad justo antes de venir aquí, y el máximo que me daría era 5. Ahora me sentía más rápido. Probablemente era tan rápido como cualquier humano en lo que se refiere a velocidad de reacción. Necesitaría varias inyecciones más antes de que mi velocidad alcanzara un nivel sobrehumano. Por lo tanto, venderlo sería una buena idea. No esperaba venderlo esta semana, pero si lo pusiéramos a la venta, el boca a boca atraería a peces más grandes la próxima semana. Tal vez incluso podría conseguir que lo cerraran en una guerra de ofertas. Por supuesto, la fuente de los ingredientes que tenía en mente era la tierra. No reconocí ninguno de los ingredientes a simple vista.
Probablemente también tenían un nombre diferente al de mi mundo. Mi mejor apuesta era obtener una explicación lo más detallada posible. Afortunadamente, en este mundo, los químicos asumían que la mayoría de las personas que buscaban en ruinas antiguas eran idiotas, por lo que incluso existían fotografías. Se las pasaría a Caleb y vería si marcaban la diferencia. A menos que pueda conseguir otras recetas, no podré hacer nada más, incluso si tuviéramos los suministros. Parecía que mi capacidad para mejorarme a mí mismo había llegado a un punto muerto momentáneo. Una vez que confirmara si podía conseguir los elementos en mi propio mundo necesarios para hacer agility, también comenzaría a buscar las otras recetas. Yo me encargaré de todo. Puedes hacer lo que quieras. Yo solo trabajo para seguir viviendo, respondió. Otra chica podría haber hablado con cierta amargura en su voz, pero Harry habló con total naturalidad sobre su actual condición de esclava. Ella era otra persona con la que me había visto en una mala situación. Le habían hecho daño al ayudar a proteger mi espejo e incluso se había quedado cerca mientras yo rescataba a las otras dos chicas. Por supuesto, mi collar de esclava no le había dado muchas opciones, lo que hizo que toda la situación fuera confusa y complicada. Guardé las drogas en mi inventario y luego me levanté para irme. Sigue trabajando duro. Un día, la vida será mejor para todos nosotros aquí. ¿Tú, crees eso? Preguntó Harry. Sí, lo haré, asentí. Y todo empieza mañana por la mañana. Capítulo 20. Cuando todas las cajas se habían sacado y yo había hecho todo el control que se me ocurrió, ya estaba oscureciendo. Acababa de terminar de alimentar a Lilith y terminé en mi habitación habitual. Me volví hacia Kiera, que había permanecido cerca y distante al mismo tiempo durante las últimas horas. El maestro puede llamarme si me necesita. Kiera hizo una reverencia y luego se giró para irse. Ah. Espera, Kiera se dio la vuelta, pero se detuvo. Quiero disculparme. El maestro no tiene por qué disculparse, respondió Kiera. Soy propiedad del maestro. El maestro puede usarme como le parezca conveniente. La forma en que lo dijo me molestó de inmediato. No lo veo así. Así es, maestro. Continuó caminando. Abrí la boca y luego la cerré. No sabía qué había hecho mal y no sabía cómo mejorarlo. Cuando lo hice por primera vez, no esperaba que las cosas terminaran tan complicadas. Decidí retirarme a la habitación. Desde la vez que estuve allí una semana antes, la habían limpiado un poco, pero hasta que trajera más comodidades de mi mundo, nunca se vería mejor que un apartamento abandonado que alguien podría alquilar en el lado malo de la ciudad, de esos con cucarachas del tamaño de gatos. De hecho, en este mundo, podría decir que las cucarachas eran mucho más grandes que los gatos. Podría volver a mi mundo y dormir en la comodidad de mi propia cama. Decidí no hacerlo este fin de semana. Existía la posibilidad de que alguien me necesitara en mitad de la noche. Sin embargo, esa no fue la verdadera razón por la que decidí quedarme. Quería acostumbrarme al apocalipsis. Quería perfeccionar esas habilidades. A principios de esa semana, casi había muerto en la tierra. Ya fuera por los secuestradores que querían hacerle algo a Mizuki, los traficantes sexuales que querían matar a mi madre o el usurero que quería matar a toda mi familia, me había dado cuenta de que había demasiados peligros independientemente del mundo en el que vivieras. Quería acostumbrarme a dormir con un ojo abierto, o la próxima vez que durmiera, tal vez no despertaría. Por supuesto, la segunda razón por la que me quedé fue que esperaba la visita de Katarina. La semana pasada, había venido a mi habitación por primera vez. Hoy, había estado un poco molesta y no habíamos tenido la oportunidad de hablar, pero estaba seguro de que volvería a pasar por allí. El hecho de que estuviera preocupado por Kiera no significaba que mi relación con Katarina fuera a terminar. Me aseguré de limpiarme, controlar mi aliento y ponerme algo cómodo. Me aseguré de que el colchón medio podrido estuviera cubierto con mantas y fuera lo más cómodo posible. Me recordé a mí mismo que, en cuanto tuviera algo de dinero, conseguiría más colchones para todos, tal como lo había hecho antes. Los colchones que teníamos originalmente fueron tomados por los asaltantes, y o bien fueron destruidos o todavía están siendo utilizados por algún asaltante de por ahí. Ya podía adivinar que era Cocan Valls quien lo había robado todo. Finalmente apagué las luces y esperé a que Katarina viniera de verme. Luego seguí esperando. Pasó una hora y luego otra. Al principio, pensé que tal vez tenía mucho que hacer y que le llevaría un tiempo llegar hasta aquí. Poco a poco, comencé a preocuparme de que no viniera.
Pensé en ir a buscarla, pero no solo era demasiado malo en este tipo de cosas como para buscarla y pedirle algo así, sino que estaba bastante seguro de que si lo hacía, la haría enojar. Después de que ya era tarde en la noche, y estaba seguro de que todos comenzaban a irse a dormir, finalmente acepté que Katarina no vendría. Tal vez debería haber llevado las cosas más lejos con Lily. Al menos ella había mostrado interés en mí. Además, era otro mundo, y Katarina ya me había dado permiso para hacer tal cosa. Bueno, ella me había dado permiso de alguna manera. En realidad, si recuerdo lo que realmente dijo que estaría celosa, pero que solo quería que yo fuera abierto al respecto. Eso podría haber sido una trampa desde el principio. Ella dirá, claro, estoy bien con una relación abierta, pero lo que quiere decir es que espera que se lo diga tan pronto como sea menos leal, para poder echarme a la calle aún más rápido. ¿Por qué solo escuché lo que quería escuchar? Mientras mi estado de ánimo comenzaba a decaer rápidamente, escuché un clic inesperado en mi puerta cuando se abrió desde el pasillo. Había un poco de luz que entraba desde los pasillos y pude ver una figura entrar a mi habitación. Cerró la puerta detrás de ella. No la llamé. En cambio, esperé a ver qué estaba haciendo. Bueno, esperaba que no sacara un cuchillo. Conociendo el páramo, tal cosa era posible. No se movió por un momento y parecía estar parada allí mirándome. Comencé a preocuparme un poco, pero me calmé una vez que la escuché acercarse. En el relativo silencio de la habitación, pude oírla tragar saliva y, entrecerrando los ojos por encima de las sábanas, pude ver que estaba bebiendo una botella de alcohol. ¿Katarina estaba bebiendo? Quiero decir, tenía todo el derecho a beber. Yo era demasiado joven para beber en mi mundo, pero este era otro mundo, y Katarina era un poco mayor que yo. Katarina eructó y luego se subió a mi cama. No fue la forma más sexy de hacerlo, pero dado que había pasado las últimas 3 horas esperando este momento, estaba bastante listo para irme. Ella se arrastró hasta encima de mí, subiendo por mi cuerpo como un gato que lentamente marca su territorio. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo que estaba dormido. Finalmente pude sentirla encima de mí. Su aliento era, bueno, en realidad era bastante penetrante con el olor a alcohol. Sin embargo, en ese momento, había muy pocas cosas que pudieran desanimarme. Esperé con anticipación mientras sentía su rostro a unos centímetros del mío. Muy lentamente, sentí un par de labios presionando contra los míos. Cuando sus suaves labios tocaron los míos, perdí toda la paciencia. Extendí la mano y la envolví con mis brazos. Estaba entrando. Mi lengua se lanzó dentro de su boca y agarré su cuerpo, atrayéndola hacia mí. Milímetros. La escuché soltar un gemido mientras comenzaba a besarla con detenimiento. La agarré, me di la vuelta en la cama y me puse encima de ella. Se movió torpemente por un segundo, sus manos terminaron en mis hombros. Se tensaron por un segundo, pero luego se relajaron. Ella comenzó a besarme de vuelta. Me estaba excitando y probablemente ella podía sentir mi excitación cuando me apreté contra ella. Mis manos subieron hasta su cabeza y recorrieron su cabello, que se desvanecía hasta la mitad, y me encontré tocando una cabeza casi calva, pero ligeramente peluda, que no se parecía en nada a la de Katarina. Salí a toda prisa y escuché un sonido húmedo al empujar hacia arriba. ¡Ann! ¿Qué? Miré hacia abajo y, para mi horror, era Raven quien yacía debajo de mí. Estaba jadeando y me miraba con la cara roja. Mi mano terminó aterrizándose sobre su pecho. Después de un segundo, miró hacia otro lado. Por favor, sea gentil. La puerta se abrió de golpe y entró una luz. Miré hacia arriba y vi a Katarina parada allí con el resto de los cuervos de fuego. Intenté alejarme de Raven, pero él apretó su mano en mi hombro y me sujetó sobre él, luego les lanzó una mirada enojada a las personas que irrumpieron. ¿Qué crees que estás haciendo? Katarina se acercó a mí y me dijo. Eso es lo que quiero saber. Raven está borracho otra vez, suspiró Hunter. Lo siento, dijo Usk inclinándose hacia mí. Raven también solía hacer esto con Paine. Esto no tiene nada que ver con Paine, un destello de dolor apareció en los ojos de Raven. Esto es entre Daniel y yo. Daniel está fuera de los límites, gruñó Katarina. ¿Por qué? Por ti. Raven entrecerró los ojos. Mientras estás ocupada dándole una lección, tal vez se meta en la cama de Red, ¿eh? Mira, todo esto es un malentendido, intervine. No me gustan los chicos. Solo me gustan las chicas. Mis palabras fueron recibidas con un silencio sepulcral.
Miré a Katarina, que me estaba mirando con una mirada mordaz, a los chicos, que me miraban con incredulidad, y a Feater, que parecía sorprendido. Finalmente, volví a mirar a Raven, que tenía la mirada más extraña de todas. ¿Qué crees que estás tocando? Preguntó, mirando mi mano. ¿El pecho de un chico? Tan pronto como dije, sentí que algo no estaba bien. Era un pecho plano, cierto, pero había solo una pequeña porción de gordura que parecía menos músculo y más grasa. Cuando me di cuenta de eso, escuché el silbido del tipo en su respiración. Mis ojos volvieron a Raven, que me miraba con ojos llenos de lágrimas. Eran sorprendentemente grandes, y el cabello le caía por el cuello sobre el cuerpo, y, espera, mi pelvis estaba empujada hacia la suya, y claramente faltaba algo. No era un él, Raven era un... Oh, mierda. Idiota. Bofetada. No importaba si era niña o niño, Raven era una asaltante y su golpe fue lo suficientemente fuerte como para que saliera volando de ella y de la cama. Rodé unas cuantas veces por si acaso antes de sentarme finalmente. Mientras me frotaba la mejilla, miré a la chica que se estaba levantando de mi cama. Estabas enamorado de Paine. Soy bisexual. ¿Todos te llamaban chico? Es más seguro que te traten como a un hombre. ¿Ya viste lo que le pasó a Feat? ¿Ah? Feater negó con la cabeza. No, está bien. Bueno, no me lo dijiste. Protesté. No pensé que tuviera que hacerlo mientras me manoseabas. Tú me insinuaste primero. Además, creí que eras Katarina. Eso fue lo incorrecto que dije. Esquivé una bota que voló en mi dirección. Idiota. Imbécil. Cara de tonto. Cabrón. Se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación. Los dos chicos se encogieron de hombros y la siguieron. Feater sacó la lengua y se unió a ellos. Agarré el zapato e intenté levantarme cuando me di cuenta de que Katarina se había acercado a mí. Se agachó, me agarró la barbilla y me levantó la cabeza. Eres un idiota de verdad. Sonrió, se acercó y me besó los labios con fuerza. Al apartarse, me mordió y tiró de mi labio inferior antes de dejarlo caer de golpe. Pero eres mi idiota. Se lamió los labios, sonrió para sí misma, se levantó y se fue. La puerta hizo clic detrás de ella y me arrojó de nuevo a la oscuridad. Había aprendido algunas cosas, pero ahora entiendo aún menos a las mujeres. Fin del capítulo 20. Gracias por escucharnos aquí, en Teca Novelas Ligeras.